Luego del gran recibimiento que tuvo el primer video de esta serie, hoy vamos a continuar hablando de 5 pistas que alguna vez albergaron un gran premio de Fórmula 1 y en la actualidad son lugares abandonados, ya no existen o simplemente se utilizan para actividades totalmente distintas a la competición. Si no han visto la primera parte, recuerden que la pueden encontrar en nuestro canal. El link a ese video estará en la descripción. Sin más preámbulo, comencemos. En 1921, luego de un largo proceso de construcción debido a los sucesos de la Primera Guerra Mundial, fue abierto el circuito de Aarhus. Ubicado en la ciudad de Berlín, este trazado albergó el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 en 1959. Además, fue el lugar donde se produjo el primer Gran Premio de automovilismo de este país hacia 1926. La pista utilizaba 2 carreteras del lugar que operaban como las rectas. Al final de estas había 2 horquillas que hacían de retorno. A simple vista el diseño no mostraba mayor complejidad, pero sí contaba con elementos adicionales que le convertirían en todo un desafío. Durante su historia la pista sufrió algunas modificaciones. En 1937 se construyó un gran peralte sobre una de las horquillas, el cual tenía 43 grados de inclinación, una cifra exorbitante que incluso llegaba a superar a la de míticos óvalos como Daytona. Otro de los grandes cambios tuvo que ver con la longitud del lugar. En el momento en el que albergó a la Fórmula 1 medía 8.3 kilómetros, cuando originalmente tenía más del doble de esa distancia. Una de las razones de este cambio se debe a la división de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, ya que para poder realizar las carreras en una sola parte, específicamente en la Alemania Occidental, se vieron en la obligación de acortar la longitud de las rectas. El trazado fue creado con el objetivo de convertirlo en el lugar más rápido del mundo, hecho que en su momento lograron. Allí se ostentó durante más de 50 años el récord del mayor promedio de velocidad en una carrera, conseguido en 1937 por el piloto alemán Hermann Land, quien registró 276 km por hora de media en competencia. Sería superado hasta las 500 millas de Indianápolis de 1986. El convertirlo en un escenario tan rápido lo transformó a su vez en uno muy peligroso, debido a las altas velocidades y algunas deficiencias en aspectos de seguridad. Su peralte sería apodado como la pared de la muerte en razón a la gran cantidad de accidentes fatales que ocurrieron, en su mayoría ocasionados por la falta de barreras de contención en la parte superior. La Gran Carpa solo visitaría este escenario en una oportunidad, fue en 1959. En aquel Gran Premio ocurrió un hecho histórico para la categoría, ya que fue la única vez que una competencia de Fórmula 1 se dividió en 2 carreras. Lo que hicieron fue dividir el evento original en 2 pruebas de 30 vueltas cada una. El ganador de ambas fue el piloto de Ferrari Tony Brooks, quien batalló junto a otros exponentes de la marca como Dan Gurney y Phil Hill para que al final la escuadra italiana completara todas las posiciones del podio en la suma total de la carrera. Durante aquel fin de semana falleció en una competencia de Fórmula 2 el piloto francés Jean Berrat, luego de un accidente en el que cayó aproximadamente 90 metros desde la cima del peralte. El lugar era muy peligroso para la competición y a raíz de ello no volvería a entrar en los planes de la categoría. Así que para 1960 la Fórmula 1 regresó a Nürburgring y Aarhus tendría su adiós definitivo. En 1967 el peralte fue demolido. Desde entonces el trazado siguió organizando diversas pruebas de automovilismo e incluso motociclismo, aunque en su mayoría solo pequeñas categorías le visitaban, hasta que el DTM y algunos eventos de monoplazas decidieran revivirlo por un tiempo. El circuito fue reducido poco a poco desde los años 70 a los 90. Toda la pista pasó a medir tan solo 2.6 kilómetros. Para 1999 dejó de operar definitivamente y la ruta que utilizaba fue incluida en su totalidad a una de las autopistas tradicionales de Berlín. En la actualidad aún se conserva la torre de control del escenario, así como una de las viejas tribunas de madera. Sin embargo, es poco lo que queda, y la mayor parte de lo que fue este mítico y peligroso circuito que albergó al Gran Premio alemán dejó de existir hace mucho tiempo. Hacia 1932 se estrenó un circuito en las calles del Parque de Montjuïc en Barcelona. Este trazado albergaría en 4 ocasiones el Gran Premio de España de Fórmula 1 entre 1969 y 1975, alternándose fecha con el circuito de Jarama. Era una pista estéticamente muy llamativa, estaba rodeada por elementos arquitectónicos elegantes y su cercanía con la naturaleza le hacía un lugar especial. De hecho, es considerada entre las mejores de la historia de la Fórmula 1, según un ranking que hizo Autosport
patrocinador para el 50º aniversario de la categoría. Montjuic tenía una longitud de 3.79 kilómetros, utilizaba las calles de la montaña del parque por el cual recibe su nombre, contaba con un trazado que mezclaba sectores muy rápidos y otros bastante lentos, que significaban todo un desafío para las capacidades de los pilotos de la época, así como probaba la virtud de los ingenieros y equipos, ya que era complicado poder lograr una configuración óptima en los monoplazas. Este circuito urbano recibió múltiples competencias a través de su historia. Entre las más destacadas podemos mencionar eventos como carreras del Mundial de Motociclismo, adicional a una mítica prueba de 24 horas y, como no, la ya mencionada presencia de la Fórmula 1. La pista, aparte de ser considerada como una de las más pintorescas y emocionantes de su momento, era conocida también como una de las más peligrosas del mundo. Frank Williams describió el escenario como un gran circuito para los pilotos que requiere mucho coraje, definitivamente para hombres y no para niños. Las primeras ediciones del Gran Premio de España en Montjuic se desarrollaron con total normalidad. Hubo incidentes en especial en 1969, pero nada fuera de lo común. Fue en 1975 cuando la tragedia llegó al mítico trazado de Barcelona. Para aquella oportunidad hubo polémica desde las prácticas, ya que el grupo de pilotos exigía la cancelación de la competencia debido a las pobres medidas de seguridad que había. Sin embargo, la categoría siguió en pie con la prueba, aunque algunos exponentes, como el campeón reinante Emerson Fittipaldi, decidieron abstenerse de competir, retirándose en la primera vuelta. Ya en carrera hacia el giro 26, un lamentable accidente ocurriría. El piloto alemán Rolf Stommelen perdió el control del vehículo e impactó contra una tribuna. Desafortunadamente, en el choque murieron 5 personas y la carrera fue detenida por obvias razones. Desde entonces la Fórmula 1 no regresaría al trazado. En 1986 el circuito urbano dejaría de operar en su totalidad, ya que se determinó que su seguridad no era apta para seguir corriendo. Hacia 2004 autoridades de la ciudad de Barcelona decidieron marcar el diseño de la antigua pista, por lo que en la actualidad los turistas o todo aquel que visite el lugar puede dar una vuelta a lo que solía ser el mítico escenario, gracias a múltiples señalizaciones que lo recuerdan. Muchos recordarán el circuito permanente de Wood, que organizó el Gran Premio de la India de Fórmula 1 hace unos años. Este trazado todavía existe, aún opera, pero luce como un lugar abandonado y las probabilidades de su supervivencia son cada vez menores. Por eso vamos a hacer una excepción en nuestra lista y hablaremos brevemente de qué es lo que sucede con esta pista, que si bien cuenta con pequeña actividad, su camino no es prometedor. Un cierre total podría ocurrir en cualquier momento y estaría cerca de sumarse a la lista de circuitos abandonados si no aparece un salvador. Diseñado por el alemán Hermann Tilke, el circuito de Wood abrió sus puertas en 2011. Desde ese año hasta 2013 recibió la gran carpa del automovilismo. A pesar de las grandes expectativas que tenía la India sobre este escenario, su paso por la máxima categoría fue efímero y tan solo 3 ediciones pudieron disputarse. A partir de 2014 dejó de recibir todo tipo de campeonatos internacionales y su actividad se limitaría a pequeños eventos nacionales, así como algunas visitas de marcas automotrices para probar vehículos o hacer demostraciones. Esto ocurrió debido a problemas financieros que atraviesa el JP Group, compañía dueña del lugar, y que fueron originados por la crisis económica de 2008. Resulta que a raíz de esta la situación financiera de la India cambió completamente y el gobierno de Uttar Pradesh, que inicialmente apoyaba el proyecto del circuito, declinaría todos sus aportes, causando que los dueños tuviesen que invertir mucho más de lo esperado, en especial para intentar pagar la licencia que permitía albergar a la Fórmula 1, adicional a los impuestos que generaba el lugar. Incluso después de dejar de realizarse el Gran Premio de la India, el JP Group quedó en deuda con la categoría. En la actualidad el trazado es utilizado para muy pocos eventos. Lleva más de 7 años sin recibir campeonatos internacionales y de por sí el cuidado general de las instalaciones se ha dejado de lado, haciendo que algunas partes del circuito tengan un aspecto como si estuviese abandonado. De hecho, a pesar de que la Fórmula 1 dejó de ir en 2013, las vallas publicitarias de la categoría todavía están en la pista y son la muestra clara de que esta ha sido utilizada en escasas oportunidades desde entonces. Hay un proyecto en curso para revivir el trazado, sin embargo, todo es incierto y de momento el panorama es oscuro para aquel escenario que albergó a la Fórmula 1 hace unos años.
Utilizado desde 1924, el circuito temporal de Pescara en Italia albergó un único Gran Premio de Fórmula 1 en 1957. Ubicado en la costa, este trazado usaba vías públicas de la ciudad y carreteras que atravesaban las montañas de Abruzzi. Una de sus particularidades es que fue de los primeros circuitos de la historia que empleó chicanas para la reducción de la velocidad. La pista es reconocida debido a que hasta la fecha es la de mayor longitud que haya recibido una carrera del campeonato mundial en su historia. 25.8 kilómetros medía todo el circuito, el cual sin duda alguna representaba uno de los desafíos más grandes de su momento. Era un escenario donde la velocidad protagonizaba las disputas y asimismo el peligro acechaba en cada instante. En este lugar se llegaron a alcanzar velocidades finales impresionantes. Por ejemplo, en 1950 Juan Manuel Fangio alcanzó 309 kilómetros por hora en una de las rectas, una cifra fuera de contexto teniendo en cuenta la época en que se registró. En 1957 Bélgica y los Países Bajos cancelaron sus grandes premios. Por consiguiente, la Fórmula 1 tuvo que buscar un reemplazo y escogió el circuito de Pescara para dicho acontecimiento. Debido a que el Gran Premio de Italia ya se disputaba y se realizaría semanas después en Monza, esta carrera tendría la denominación de Gran Premio de Pescara. Para aquel fin de semana de competición, los autos oficiales de Ferrari no se presentarían, ya que debido a las pobres medidas de seguridad, el equipo de Maranello se abstuvo de correr preservando la integridad de sus pilotos. La carrera sería ganada por Stirling Moss, quien superó en su vanguard a los Maserati de Juan Manuel Fangio y Harry Schell, en una prueba que tuvo casi 3 horas de duración. Después de aquella edición, los directivos de la Gran Carpa decidieron no regresar al circuito. En 1961 dejaría de operar de manera definitiva el trazado, debido a los ya mencionados problemas de seguridad que no podían ser solucionados por la organización. En la actualidad aún existen algunas de las vías que utilizaba el circuito y de hecho hay algunos monumentos en el lugar que recuerdan lo que solía ser aquel escenario, el más grande que albergó a la Fórmula 1. Abierto en 1950, el circuito de Rho albergó en 5 oportunidades el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 entre los años 50 y 60. Ubicado en un bosque a las afueras de la comuna de Orival, este trazado utilizaba rutas que conectaban la región de Normandía y se caracterizaba por un desafiante diseño donde los cambios de elevación y las altas velocidades eran la mezcla protagonista. Poco después de su apertura, la organización colocó tribunas y un sector de pits permanentes que le convertían en un lugar bastante moderno para la época. Ascensos, descensos, fuertes sectores de frenadas e incluso fragmentos de solo ladrillo como la horquilla de Novimont hacían al circuito uno de los más llamativos de todo el mundo en ese momento. La Fórmula 1 visitó por primera vez este escenario en 1952 con la realización del primer Gran Premio de Francia en toda la historia de la categoría. Desde ese año la pista se fue alternando en algunas ocasiones con el trazado de Reims, realizando las carreras de 1957, 1962, 1964 y una última fecha en 1968. En Rho grandes pilotos como Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Dan Gurney y Jackie Ickx dejarían jornadas memorables y triunfarían. Sin embargo, a pesar de la amplia historia que tenía el trazado con la categoría, desde 1968 dejaría de formar parte del calendario, luego de que en aquella edición falleciera el piloto Joe Schlesser tras un terrible accidente en el descenso hacia la línea de meta. A partir de ese momento hubo varios proyectos con el fin de mejorar las prestaciones de la pista. No obstante, la falta de financiación para los mismos hizo que nada se concretara. En 1994 se cerró de manera definitiva debido a problemas económicos y lo imposible que era garantizar la plena seguridad del escenario. Años después fueron demolidos gran parte de los sectores de lo que solía ser el circuito, con el fin de ampliar las carreteras públicas del lugar. En la actualidad algunas de las vías aún están e incluso sectores como la horquilla de ladrillos todavía se conservan, aunque es poco lo que permanece. La mayoría de tribunas y la sección de pits fueron destruidas. Hoy día solo quedan pequeños recuerdos de lo que solía ser este mítico circuito francés. Y así concluimos esta segunda parte sobre los circuitos que ya no operan, fueron abandonados o no existen más y que en algún momento albergaron a la Fórmula 1. Habrá más partes de esta serie y les anticipo que desde la siguiente no serán solo pistas de Fórmula 1, sino que empezaremos a hablar de todo tipo de trazados que alguna vez recibieran categorías del deporte a motor. Espero les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo y muchas gracias.